Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por venir a un miércoles más del Gran Continent. Tenemos esta semana un tema que lleva en boca de todos mucho tiempo. Yo creo que una máxima que encapsula bien este incremento proporcional sin precedentes en el interés que suscita esta cuestión de la inteligencia artificial queda bastante claro en la máxima de que hay décadas en las que no sucede nada y semanas en las que suceden décadas. Parece que los últimos meses han sido una de esas semanas en las que hay un aumento nunca antes visto y en particular, como vamos a discutir hoy, en relación a las tecnologías de texto generativo. Yo quiero hacer una pregunta antes de empezar a abrir la discusión con este gran panel al público, algo poco ortodoxo. ¿Cuántos de vosotros y vosotras usáis ChatGPT a diario? Más o menos. Vale. Me apostaría mucho dinero a que hace apenas un año pocos de vosotros utilizabais o incluso sabíais de estas tecnologías. Entonces, como digo, este es uno de los grandes temas que ha ganado muchísimo espacio en los medios. Y creo que para discutirlo tenemos un panel del más alto nivel. Tenemos, en primer lugar, a Eva Baroja, que es periodista en El País, directora del podcast de los derechos digitales de ese diario y una experta en estas cuestiones de cómo afectará la inteligencia artificial al campo del periodismo. En segundo lugar, tenemos a Ezequiel García, que es subdirector general de Inteligencia Artificial y Tecnologías Habilitadoras Digitales de la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial, un experto, obviamente, en regulación, que nos podrá hablar un poco de este tema, de cuáles son los grandes retos que tiene en este momento el sector público a la hora de regular cómo nos afectan este tipo de tecnologías. Y en tercer lugar tenemos a Lucía Ortiz de Zárate, investigadora en ética y gobernanza de inteligencia artificial en la UAM, investigadora de esta misma casa, del Círculo Bellas Artes, que nos podrá hablar un poco de cuáles son los retos morales, ¿no? Porque creo que la IA tiene al menos 4 ejes que el Gran Continent está tratando en sus últimos artículos. En primer lugar, el eje del debate técnico, de qué es capaz y no es capaz la IA, ¿no? Hace, como decía, tan solo 3 años, casi cualquier experto te hubiese dicho la IA puede hacer tareas muy, muy específicas dentro de cierta programación y esto es acabado. Sabemos que por cómo funciona ChatGPT 4, en este caso, la tecnología ha evolucionado y puede hacer cartas de, por ejemplo, solicitud de trabajo, puede hacer exámenes de acceso a la abogacía, como se ha demostrado en Estados Unidos, mejor que un 90% de abogados. Es decir, esta idea de que la IA solo podía hacer tareas muy restringidas ha terminado abriendo un debate técnico muy, muy profundo. Incluso más importante que esto es el debate en torno a los retos sociales. Sobre todo 2. En primer lugar, el mercado de trabajo. ¿Cómo va a afectar la inteligencia artificial a la regulación laboral? ¿Deberíamos adoptar una posición ludita, como algunos han abogado, y tratar de hacer frente y parar con moratorias el uso de la IA? ¿O por el contrario, deberíamos hacer uso de las oportunidades que abre para reducir la carga de trabajo y liberarnos de esa idea que es el trabajo remunerado, ¿no? Y dentro de estos retos sociales, evidentemente, también está, y creo que hoy hablaremos sobre todo con Lucía, el gran desafío climático que va asociado con ChatGPT. Sabemos que estas tecnologías utilizan, por su carga computacional, una serie de recursos que, si se democratiza y a todo el mundo acaba utilizando, pues puede afectar muy negativamente en la idea esta de la transición ecológica. En tercer lugar, abre el eje, digamos, del debate geopolítico. ¿Quién controla estas tecnologías? Sabemos que la Unión Europea está muy acostumbrada a ser un mero regulador y no un productor de este tipo de tecnologías. ¿En manos de quién está? ¿Y a quién favorecerá este nuevo paradigma geopolítico en el que unos tienen la tecnología y otros la usamos, ¿no? Es un tema que también abordaremos hoy. Y en último lugar, y esto de nuevo lo ha abordado el Gran Continent en sus últimos artículos, está el debate en torno a los imaginarios que construimos de manera colectiva en torno a la IA. Porque podemos pensar tanto utopías como distopías y, como bien sabemos, esto afectará la manera en la que determinamos ciertos horizontes políticos a la hora de pensar estos temas. Entonces, antes de empezar, quiero que me acompañéis en dar un fuerte aplauso a este panel del más alto nivel. Gracias por acompañarnos. Y, bueno, quiero empezar, de hecho, preguntándote a ti, Eva, dado que al final construimos nuestras preferencias políticas a partir de lo que nos llega por los medios, quiero preguntarte, tanto en tu conocimiento más teórico sobre lo que sabemos de la IA, como en tu propia experiencia como periodista, ¿cómo va a afectar el uso de, por ejemplo,
tecnologías de lenguaje generativo natural, como puede ser ChatGPT, a este oficio que, evidentemente, por su importancia política, tiene que ser protegido de manera especial. ¿Cómo afectará ChatGPT al periodismo? Bueno, yo lo primero que quiero decir es que Berna ha sido muy generoso con la presentación. Yo soy simplemente una humilde periodista que, bueno, pues trabaja en Prisa, me dedico a hacer formatos audiovisuales en el país. Tengo un podcast que tiene que ver con el tema, ¿no?, que nos ocupa hoy, que habla sobre los derechos digitales, ¿no?, que mucha gente no los conoce y pretende un poco difundir cuáles son nuestros derechos en este mundo digital tan cambiante. Así que, bueno, luego hablarán Ezequiel y Lucía, que son los mayores expertos y que seguro que yo también voy a aprender mucho de ellos. En cuanto a lo que me preguntaba Berna, bueno, yo en cuanto a las implicaciones que va a tener la inteligencia artificial en el periodismo, soy bastante optimista. ¿Por qué? Porque creo que en este mundo de desinformación, ¿no?, en el que nos movemos, de incertidumbre y de confusión que está trayendo pues, la revolución tecnológica, la inteligencia artificial, los medios van a salir reforzados, porque cada vez vemos más desinformación, también ahora con todo el tema de los deepfakes, ¿no?, que están generando muchísima incertidumbre, ¿no?, pues para los consumidores de noticias, para los ciudadanos, para los usuarios. Los medios van a salir fortalecidos porque los ciudadanos vamos a necesitar buscar fuentes de información fiables que nos den pues, una información verídica y veraz, ¿no? Y en ese sentido también pues tener una buena dieta informativa. Os quería hacer como una especie de conclusiones, ¿no?, a las que yo he llegado pensando esta mañana un poco de cómo ha influido pues toda esta revolución digital y la inteligencia artificial en el ámbito que yo mejor conozco, ¿no?, que es el del periodismo. Y yo creo que principalmente ha tenido tres consecuencias, ¿vale? Una es la fragmentación de las audiencias, que bueno, lo cuenta muy bien mi compañero Ricardo de Querol, que es en este libro, ¿no? Él es el subdirector del País, y él habla un poco de cómo esta revolución digital ha fragmentado tanto a las audiencias que ya ante un mismo hecho, ante una misma noticia, no todos los ciudadanos reciben la misma información, ¿no?, y todas las implicaciones que tiene eso a nivel social, a nivel educativo y a todos los niveles. La segunda conclusión, que tiene que ver con todos los cambios que está trayendo la revolución tecnológica aplicadas en el ámbito del periodismo, es la pérdida de confianza bueno, pues que estamos experimentando los ciudadanos hacia los medios de comunicación. O sea, y esto no sé si conocéis alguno de vosotros el informe que hace el Instituto Reuters, que bueno, pues es muy prestigioso y es muy conocido, y el año pasado, en 2022, decía que el 35% de los usuarios y de los ciudadanos, el 35%, estamos huyendo ya de las noticias. O sea, estamos hartos y ya evitamos casi hasta el contenido informativo, ¿no?, en este panorama, ¿no?, también en el que la polarización es cada vez más creciente. Y esa es un poco la tercera conclusión que os quería comentar, que es el aumento de la polarización, es decir, cómo el algoritmo de las redes sociales actúa como esa cámara de eco que retroalimenta todo el rato nuestras propias creencias. Entonces yo, por concretar esas tres conclusiones generales, ¿no?, y por sentar un poco el tema, que son la fragmentación de las audiencias, la pérdida de confianza y de credibilidad de los medios de comunicación y también el aumento de la polarización. Y luego también, en cuanto a lo que me preguntaba Berna, para mí la inteligencia artificial es, por un lado, es una amenaza, luego hablaremos más en profundidad de todo el tema de los deepfakes, ¿no?, de esas imágenes, de esos vídeos, de esos audios que se generan con inteligencia artificial y que encuentran una gran viralidad y que se comparten masivamente en redes sociales y que son muy complicados de controlar, muchísimo más. Hay un salto bastante exponencial de lo que antes conocíamos y de lo que conocemos como bulos o noticias falsas, ahora con el deepfakes. Ha aumentado muchísimo, ¿no? Y luego hablaremos más en profundidad de esto. Y luego lo veo también como una herramienta para los propios periodistas, que por ejemplo ya bueno, pues se lleva utilizando en muchos medios. Por ejemplo, pues en la BBC, también se ha utilizado en el Wall Street Journal, en la Associated Press, para hacer tareas más mecánicas, más automáticas, ¿no? Pues por ejemplo la información sobre bolsa, los resultados deportivos. Incluso la BBC también la ha utilizado para informar sobre resultados electorales, pues en distintos pueblos, en distintos distritos, en distintos barrios, ¿no?, de Reino Unido. Entonces, por esa parte nos libra a los periodistas de hacer
estas tareas pues, que son tan automáticas, tan aburridas, ¿no? Trabajos tan rutinarios que los puede hacer perfectamente pues, una inteligencia artificial, un ChatGPT. Y luego también nos puede servir a los periodistas para gestionar grandes cantidades de datos, ¿no? Que ahora pues seguro que muchos sabéis que ahora el periodismo de datos pues es cada vez más relevante, ¿no? Y cada vez nos ayuda más a entender el mundo. Entonces este tipo de herramientas también nos pueden ayudar a nosotros a hacer todo ese análisis que a mano y una persona humana es imposible hacer ese análisis ingente de lo que es el Big Data, ¿no? Y de muchos datos, y nos puede también ayudar a saber qué es noticia y qué no. Y bueno, me callo y gracias. No sé si he hablado muy rápido, pero bueno. Justo a tiempo. De hecho, quería recordar a los panelistas que tendréis 5 minutos para esta primera exposición y a partir de ahí... No sé si me he pasado. No, justo a tiempo. Vale. Entonces, quería preguntarte, antes de pues, profundizar un poco en el tema de los deepfakes y tal que habías mencionado, Eva, quería preguntarle a Ezequiel que precisamente por estos retos que se plantean en el escenario, sobre todo en información pública, pero también tiene que ver de nuevo con cuestiones de desafíos en el mercado laboral, ¿cómo estáis tratando digamos, en el frente de la acción política, en tu caso como subdirector general para estas cuestiones, digamos, el enorme reto de la regulación de algo que no conocemos bien y sobre todo de una herramienta que se desarrolla conforme hablamos, ¿no? Que es tan difícil, digamos, entender en qué momento está, digamos, por ese crecimiento exponencial. Sabemos que Italia, por una cuestión de protección de datos y no tanto digamos, de desafíos sociales, pero pese a todo, ha prohibido temporalmente el uso de ChatGPT, y hay quien está planteando si, por ejemplo, el resto de Europa debería hacerlo, ¿no? Supimos hace unos días de una carta firmada por 1000 expertos en temas de IA que pedían que hubiera al menos una moratoria de al menos unos 6 meses, ¿no? Para hacer frente y sobre todo entender bien qué tenemos entre manos, ¿no? A la hora de regular. Entonces quería preguntarte, y es un tema así, digamos, muy amplio, digamos, ¿cuáles son vuestras prioridades? ¿Cuáles son los desafíos y qué crees que saldrá de este nuevo marco? Claro, venga, atacando el tema de la carta famosa que salió hace unos cuantos días, de la petición de moratoria de 6 meses. Generó debate, yo creo, en todas partes, porque ¿sirve para algo realmente esos 6 meses? ¿Va a frenar? ¿Con esos 6 meses vamos a asegurar que la inteligencia artificial sea más responsable? Personalmente, esto es una opinión muy personal, yo creo que no, porque aunque lo intentemos frenar aquí, otros seguirán corriendo. Porque si tú fueras capaz de frenar en todo el mundo, pues bueno, a lo mejor puede servir, pero es que no vas a conseguir frenarlo a nivel mundial. Entonces, para que frenes a unos, al final no vas a conseguir que frenes todo. Entonces, incluso frenando, ¿para qué? Porque realmente o sea, aquí estamos descubriendo una nueva tecnología, esto es el descubrimiento del fuego. ¿Para qué vas a retrasar el uso del fuego? Lo que tienes que pensar es en dónde se usa y cómo se usa. No tienes que retrasar la evolución de la tecnología. Lo que tienes que hablar es cómo se usa. Y ahí engancho un poquito, a nivel europeo, por si no lo conocéis, sí que a nivel europeo sí que hay mucha preocupación. O sea, a nivel de Comisión Europea ya hace tiempo se puso encima de la mesa una propuesta de reglamento, al igual que hay un montón de reglamentos europeos, reglamentos y directivas, hay un reglamento nuevo, bueno, no es nuevo porque no está cerrado, o sea, está todavía en negociaciones, que es el reglamento de inteligencia artificial. Este reglamento es un poco la base. Al igual que cuando salió el reglamento de protección de datos, Europa fue un faro moral a nivel mundial de que se tenía que legislar la gestión de protección de datos, el tratamiento de protección de datos, el tratamiento de datos. A nivel de inteligencia artificial, Europa ahora mismo estamos siendo un faro. No lo hemos sacado, pero es un faro lo que está escrito. Es muy debatible si es bueno o es malo, si puede ir a más o menos. Pero un poquito para explicar hacia dónde va ese reglamento se orienta en los usos. Y lo que dice básicamente es oye, primero, va a haber una serie de usos de la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial como tal es legal, pero hay ciertos usos que tenemos que prohibirla. Y, por ejemplo, prohibir la inteligencia artificial para causar daño en personas. Parece de libro, pero es que hay que prohibirlo y hay que decir, oye, si vas a causar un daño físico a una persona, eso está absolutamente prohibido. O, por ejemplo, esta parte, y aquí hay muchísimo debate, lo que tanto criticamos a China, que pone las cámaras en todas las esquinas y controla el movimiento de las personas con reconocimiento biométrico, que eso en China tanto lo criticamos, pues aquí en Europa se quiere prohibir. Y eso siempre se pinta como una pirámide, esa pirámide de la parte de arriba de cosas prohibidas, se quiere prohibir el poner cámaras en la calle y usar la inteligencia artificial como sistemas biométricos, aunque hay muchos asteriscos, porque claro, tenemos que buscar el equilibrio entre los derechos fundamentales de las personas y la seguridad nacional de los ciudadanos, entonces esto habrá que buscar.
Pero debajo de ese triangulito de cosas prohibidas hay los sistemas que se denominan de alto riesgo. Y es debatible en qué parte sí que no, pero lo que se dice es si la inteligencia artificial se va a utilizar en estos ámbitos, y digo algún ejemplo, por ejemplo, para selección de empleo. Si la inteligencia artificial va a seleccionar si tú eres elegido en este empleo o te van a dar un upgrade, un aumento de salario, eso es de alto riesgo y se cataloga directamente como alto riesgo. Y si eres de alto riesgo tienes que cumplir un montón de requerimientos para asegurar, no es que se prohíba, pero tienes que asegurar que lo estás haciendo bien. Entonces ahí está la clave, el de cuáles son los requerimientos para esas empresas tecnológicas o no tecnológicas usen bien la tecnología. Entonces, la pregunta, ¿tenemos que prohibirlo o retrasarlo? No sé si va a ayudar mucho. Tenemos que asegurarnos que este reglamento se activa lo antes posible. Y abriendo un poco la cuestión de lo político, lo legislativo a lo ético, sabemos que el consumo de recursos que requiere este tipo de tecnologías es muy alto. Como una persona especializada en estos temas de ética y gobernanza, quería preguntarte cuáles deberían ser las prioridades digamos, a la hora de ponderar esos recursos con el uso de estas tecnologías. Y en general, ¿cuáles son para ti, además de digamos, este gran desafío climático, las grandes preguntas que nos debemos hacer a nivel ético sobre el uso de este ChatGPT? Vale, mira, para contestar a tu pregunta concretamente relacionada, o sea, problemas éticos de la inteligencia artificial, pues hay muchos. La Comisión Europea, la regulación, la propuesta regulatoria es como un eje de una propuesta mucho más amplia que tiene para la inteligencia artificial, en la que el otro pilar es la robustez, que la inteligencia artificial sea resistente a, por ejemplo, ciberataques, y la tercera pata es la ética, ¿no? Y en ahí incluye muchos problemas morales, ¿no?, que tienen que ver con la autonomía humana, la privacidad de los datos, la igualdad de género, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, y obviamente están los problemas medioambientales, aunque es verdad que no son aparentemente en la estrategia de inteligencia artificial europea no aparecen como una prioridad, a pesar de que son muy importantes. Y para ello me gustaría aludir a algo que has dicho al principio, Berna, que me parece muy importante y normalmente no se habla cuando hablamos de inteligencia artificial, que son los imaginarios, la forma en la que tenemos nosotros de pensar, proyectar la tecnología y las expectativas, ¿no?, los miedos que tenemos respecto a cómo construimos o qué futuro construimos con la inteligencia artificial. Y esos imaginarios, que son súper útiles porque están formados por prejuicios, expectativas, deseos, también miedos, condicionan completamente la forma en la que entendemos y vemos la tecnología. Y yo creo que con la inteligencia artificial, que me ha gustado mucho porque tanto Eva como Ezequiel decían nuevas tecnologías, o se habla de tecnologías disruptivas, son palabras que se utilizan mucho, ¿no? Nosotros, si pensamos en la inteligencia artificial, yo estoy seguro que todos pensamos en eso, en algo, en tecnologías nuevas, disruptivas, en además algo que nos va a llevar a un futuro más progresista, mejor, no en términos políticos, sino mejor, ¿no? Y lo que no pensamos muchas veces es la materialidad de los aspectos físicos, tangibles y reales de las tecnologías de inteligencia artificial. Y esto no es algo aleatorio, es algo deliberado. Desde finales del siglo XX, distintos economistas británicos, ¿no?, gurús de la sociedad de la información, llevan hablando y diciendo que la economía digital no pesa, ¿no? La metáfora más grande que utilizamos para hablar de la inteligencia artificial es la nube. Los centros de datos son granjas de datos, ¿no?, montañas de datos. Un tweet es el piar de los pájaros directamente. Estamos plagados de metáforas que nos hacen pensar que la inteligencia artificial es prácticamente etérea, es un ente abstracto, cuando realmente la inteligencia artificial tiene más que ver con una mina que con una nube. La inteligencia artificial, nosotros vemos nuestro teléfono y el sistema que puede utilizar, pero la cadena, la inteligencia artificial, empieza no en Europa, empieza en Chile, empieza en Bolivia, empieza en China, empieza en países del extrarradio de Occidente, que es donde miramos todo, y de Europa, en los que la producción de las tecnologías con las que nosotros estamos construyendo nuestro futuro significa un desastre climático para esos países, ¿no? Y yo creo que es un reto moral que tenemos si queremos hablar de justicia medioambiental, si queremos hablar de justicia global en relación con la inteligencia artificial. Nosotros como europeos, yo creo, si queremos ser ese faro, ese referente moral, no podemos pensar que los problemas medioambientales, en este caso relacionados con la inteligencia artificial, se circunscriben únicamente a medir cuánta energía consumen los centros de datos que tenemos en Europa, sino a hacer una medición de la cadena entera que implica desde la extracción de materiales críticos que se llaman ahora, y que de hecho la Unión Europea reconoce porque hace poco publicó su Critical Raw Materials Act para
controlar, para asegurarse que tenía un abastecimiento de estas tecnologías, tenemos que ir desde ese momento en el que la tecnología se extrae, o sea, el que los materiales se extraen, el proceso de refinamiento, manufacturación, el consumo que supone transportar esos componentes hasta Europa y luego cómo reciclamos esa tecnología, ¿no? El e-waste, que se llama, porque la Unión Europea hasta hace unos pocos años no reciclaba ni siquiera el 40% del material electrónico, ¿no? de los desechos electrónicos, y normalmente acaban en países como Ghana, en Pakistán, donde estos desechos generan un impacto medioambiental profundo, ¿no? Es decir, aquí nos quedamos con lo bueno y dejamos como todo el resto de lo malo a el resto del mundo. Yo creo que ahí la Unión Europea tiene un reto importantísimo, reconoce, porque tiene un acuerdo ahora firmado con Chile desde hace poco también, para asegurarse que la exportación de litio viene a parar principalmente a suelo europeo. Sabemos que las baterías de nuestros teléfonos móviles dependen de eso. Yo creo que ahí tenemos unos retos morales y políticos muy importantes, ¿no? La Unión Europea debería, sí, insisto, si quiere ser ese faro moral, por ejemplo, garantizar, habilitar un marco unificado y transparente que permita saber exactamente cuál es el impacto medioambiental de las tecnologías con las que queremos construir nuestro futuro, que permita medir su impacto y, por lo tanto, saber cuánto podemos permitirnos, porque yo creo que a veces me da la sensación de que hemos entrado en una dinámica con un trasfondo ético-político importante en el que asumimos que cualquier proceso digitalizado va a ser mejor, y no es así, no tenemos, la inteligencia artificial no tiene por qué hacer todo, llevamos haciendo cosas durante muchísimo tiempo sin ella, y no hacerlas con ella no significa necesariamente que sea peor. Otros retos éticos, tenemos muchos, pero yo creo que con esto me voy a quedar, y con los desafíos geopolíticos que también lo mencionabas, que obviamente todo este conflicto medioambiental genera, ¿no? Porque el hecho de que China y estos países tengan estas tecnologías, son los principales productores, conlleva retos geopolíticos importantísimos. Sí. Y si os parece, para añadir una cosilla, sí, claro, de la parte de la parte verde de la inteligencia artificial, un poco para fortalecer el argumento. La realidad es que las empresas, cuando están haciendo entrenamientos de modelos, que los entrenamientos de modelos cuestan, son días, semanas de tener una granja de servidores enormes gastando electricidad. A las empresas les da absolutamente igual, es una realidad. A las empresas les da igual porque prima más la calidad del modelo y que sea más potente a que te ahorres unos pocos euros o vatios. Entonces, eso es una realidad que las empresas tenemos que conseguir, que las empresas sean conscientes de ese impacto verde, de ese impacto ecológico del entrenamiento de grandes modelos masivos. Y yo creo que es bastante difícil, porque muchas veces la respuesta de las grandes empresas, de las grandes Big Tech, es que lo que argumenta es que de aquí a unos años, al 2025, 2030, van a conseguir ser neutralmente neutras a nivel de carbono. Pero eso es un espejismo, porque muchas veces lo que hacen es que compran bonos de carbono, pero en realidad siguen consumiendo lo mismo. O sea, no es más que un greenwashing a veces. Entonces, es una parte que tenemos que ser muy conscientes y tenemos que perseguirlo como ciudadanos, y lo tenemos que exigir a las empresas. ¿Puedo decirle algo? Ezequiel, porque tú tienes un puesto de responsabilidad en el que puedes hacer algo, por dar datos concretos, efectivamente, como tú decías. Por ejemplo, tener ChatGPT en nuestras tecnologías generativas, sabemos que las estimaciones, que son prácticamente lucubraciones, porque las empresas no son transparentes dando estos datos, que entrenar un modelo de lenguaje grande, ¿no?, como ChatGPT, produce 270.000 kilogramos de CO2, el equivalente a 125 viajes de ida y vuelta entre Nueva York y Beijing, ¿no? Nosotros necesitamos que la Unión Europea obligue a estas grandes empresas a dar cuenta de esos procesos. Amazon se comprometió a ser climáticamente neutra en 2040 y, sin embargo, en 2019 aumentó su producción de dióxido de carbono en un 15%. ¿Por qué? Si sabemos que esto es un reto, que las empresas tecnológicas no nos van a ayudar, no quieren ayudarnos, seguimos apostando 100% y como prácticamente única medida de escape por implementar unas tecnologías que no sabemos si podemos permitirnos el impacto medioambiental que van a generar. No me voy a meter más en el fregado. O sea, es una pregunta sincera. Pero voy a responder una parte, porque, a ver, nosotros en nuestro caso tenemos cierta competencia. O sea, que no tenemos competencia infinita, que tenemos competencia en nuestra subdirección, en la Secretaría de Estado. Pero, por ejemplo, hay una parte en la que nosotros sí nos sentimos responsables, y es ayudar, porque en la parte de materiales queda fuera de nuestro ámbito. Pero nosotros sí que somos conscientes que, como esto es un problema, el gasto verde, es uno de difusión, de hablar con las empresas y convencerles, no con el golpe, sino de hablar y difundir, y otro, ayudar a entender cómo reducir el entrenamiento de modelos. Muchas veces tú, cuando hablas con data scientists, le da igual el cuánto consuma, pero hay mecanismos. De hecho, esto, cuando hablas con gente de Bitcoin, de entrenamiento de
de minado de monedas, esa gente es mucho más consciente porque hay mucho dinero y depende de lo que minaban les restaba dinero. Entonces esta gente sí que optimizaba bastante el cómo gastar menos dinero y muchas de las técnicas que utilizaban ellas se podrían aplicar para entrenamiento de modelos, y eso es lo que queremos, ayudar a las empresas para que tengan mecanismos técnicos para gastar menos, sin meternos en obligaciones ahora mismo, porque eso es a nivel europeo. Vale. Voy a decir que el panel va genial porque se modera solo, entonces hacéis un trabajo muy Perdón, cómodo. a ver, no es que No, al contrario, al preguntárselo a contrario. Pero yo justo para ahondar en esta cuestión, tengo curiosidad, Ezequiel, por lo que te llega de Bruselas, porque sabemos, por ejemplo, que, como has mencionado, el GDPR, el Reglamento General de Protección de Datos, has dicho, y sin lugar a dudas, a día de hoy lo es el faro moral de cualquier tipo de esfuerzo regulatorio en Estados Unidos, en Asia. Digamos que es el espejo delante del cual todas las potencias se quieren mirar, ¿no? A nivel de la referencia, a nivel de protección de datos. Pero también sabemos que estuvo a punto de no ser así. En 2013, el día de antes de que Snowden filtrara sus documentos, el reporter del GDPR dijo que su mínimo era la directiva del 95, que de ahí no se bajaba, porque las Big Tech habían hecho tantísimo lobby que estuvieron a punto de cargarse el GDPR, y al final fue una cuestión de suerte y de timing, que justo salían las revelaciones de Snowden, que permitió volver a poner ese tema en el centro del debate público y con ese, digamos, ese impulso, pues que saliera lo que hoy es ese faro moral. Entonces, quería preguntarte, Ezequiel, ¿por qué es lo que sabemos que está sucediendo en Bruselas? ¿Cuánto peso tienen estas Big Tech a día de hoy en influir en el que será, sin lugar a dudas, el marco regulatorio más importante a nivel comunitario, que sea pues el reglamento que nos llegue de Bruselas? Personalmente desconozco cómo de largo son los brazos de los lobbies. Sí. O sea, yo reconozco, y nosotros hemos tenido alguna reunión, por ejemplo, con Google o alguna otra, y no se nota presión, ¿eh? O sea, es verdad que se hablan, por ejemplo, se hablan de temas de esto como la parte verde, se hablan de muchos temas. Y, por ejemplo, ellos están más preocupados, por ejemplo, aparte de los GPAI, el General Purpose Artificial Intelligence. O sea, porque cuando tú hablas de sistemas de alto riesgo, hablas de que vas a crear un sistema de alto riesgo para selección de personal. Eso lo vas a controlar. Pero hasta hace 2 días el reglamento no reflejaba ChatGPT. Porque ChatGPT es como un building block, es una herramienta que está debajo. Per se no es de alto riesgo. Otra cosa es que alguien lo use y se convierta en alto riesgo. Entonces, la evolución durante estos últimos meses es que cada vez se va acotando más. En vez de que se va aligerando, se va acotando, porque se ha dicho, oye, esto de ChatGPT empieza a ser muy potente. Y entonces, en los borradores que no aparecía nada, se ha dicho, pues hay que reflejar en el nuevo reglamento que esos sistemas también estén controlados. O sea, que no se lo larga que son las manos de las Big Four, pero es al revés, se está apretando un poquito más la tuerca. Vale. Y bueno, sí. Te hace una pregunta, pero por favor. No, yo desde fuera, ¿no? y sin conocer tanto este ámbito, me da la sensación de que sí que se están avanzando, por ejemplo, con el nuevo reglamento de servicios digitales, ¿no? Que obliga a Amazon, a Google, a las grandes corporaciones, ¿no? Pues a auditar su algoritmo, a tener fact-checkers independientes, ¿no? Que miren un poco el contenido, ¿no? A publicar las quejas que tiene sobre su contenido en tiempo real. Entonces me da a mí la sensación como que sí se van dando pequeños pasitos, ¿no? O sea, yo creo que son unos pasos enormes. O sea, la DSA-DMA son unos acts, son unos reglamentos espectaculares que serían impensables hace 7 o 8 años. Y se han dado unos pasos muy fuertes. O sea, yo creo que estamos empezando, a nivel europeo, se está actuando con muchísima valentía. Y Eva, quería preguntarte, porque al final las 3 dinámicas que has mencionado en tu introducción cuando hablabas del periodismo, hablabas de la segmentación, hablabas de las cámaras de eco, de la falta de confianza del público. Mi pregunta sería, ¿cuánto hay de nuevo en estos fenómenos? ¿No? Porque yo creo que antes de que ChatGPT se, digamos, absorbiera y se situara en el centro de la discusión pública, ya hablábamos de estos 3 fenómenos, ¿no? Entonces, yo quiero preguntarte en primer lugar por si crees que al final la consecuencia de estos sistemas va a ser profundizar o empeorar dinámicas que ya estaban presentes, o si en lugar de eso crees que presentar retos totalmente nuevos. Y justo en relación a esta segunda cuestión, quizá abrir un poco la discusión más allá de los sistemas LLM de lenguaje generativo y, digamos, también discutir, por ejemplo, programas como Midjourney o digamos, DALL-E y tal, que son capaces de crear imágenes ultra realistas, y pues nos hemos comido muchos deepfakes en los últimos días, por ejemplo, en relación al juicio de Donald Trump. Sí. Y si crees que eso, de nuevo, si esto es
una ruptura con lo que había antes o por el contrario crees que es una profundización de las dinámicas que ya veíamos? O sea, yo creo que noticias falsas siempre ha habido, o sea, son muy antiguas y llevan toda la vida con nosotros, ¿no? Pero ahora yo creo que hay un gran salto a nivel de escala y de naturaleza de lo que entendíamos por noticias falsas, y mucho tiene que ver con toda esta proliferación de los deepfakes que comentaba Berna, ¿no? Esas imágenes, esos vídeos, esos audios, ¿no? Que parecen reales, que están creados con inteligencia artificial y que ya juegan con nuestra percepción, porque tú te puedes creer una declaración, una noticia publicada en un panfleto, en una web, pero tú estás viendo una imagen y ya si ni siquiera a través de tus ojos, ¿no? Y de tu percepción más directa, como son tus sentidos, puedes diferenciar si es mentira o es verdad. Claro, ahí tenemos un problema. También hay un efecto muy interesante, que es el efecto de la verdad ilusoria, que no sé si lo conocéis, que viene a decir, ¿no? Que cuantas más veces vemos una noticia falsa, más credibilidad le damos a esa noticia. Es un poco un mecanismo mental, ¿no? Entonces, claro, esto, cuando entra en juego la viralidad de las redes sociales, este tipo de imágenes, o sea, todos hemos visto la imagen del Papa, ¿no? Con el abrigo de Balenciaga, Trump perseguido por la policía, la imagen de Julian Assange en la cárcel, ¿no? Y igual un sector pues que esté más formado, ¿no? Pues que tenga herramientas de alfabetización digital, que sepa un poco pues cómo funciona este tipo de mecanismos, pues puede saber o le puede llegar ese desmentido, ¿no? Y esa verificación de un fact-checker de, oye, que esta foto de Julian Assange es falsa, ¿no? Que no es verdad, pero habrá mucha otra gente que se quede con la veracidad de esa foto y que no le llegue esa contrastación, ¿no? Y esa verificación de que esa foto que ha visto haciendo scroll en el teléfono, porque además vamos a tanta velocidad que es imposible pararnos, ¿no? Y tampoco tenemos tiempo los ciudadanos de a pie. Bueno, yo me dedico al periodismo, entonces no me puedo considerar una persona normal, ¿no? Entre comillas, pero la gente normal de la calle no lee algo y dice, uy, esto me suena a una noticia falsa, voy a intentar contrastarlo con otras fuentes o voy a buscarlo a ver en Maldita si lo han desmentido, ¿no? O en Neutral, o si esto es un bulo, no. Además a la velocidad a la que vamos, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso también en las soluciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso de los deepfakes, ¿no? De todas estas imágenes generadas con IA. Y el otro día hablaba con un filósofo que él, bueno, se llama José Carlos Ruiz y ha escrito muchos libros, El arte de pensar, ahora tiene otro que se llama Incompletos, y él sobre todo ha estudiado mucho todo el tema del pensamiento crítico. Y yo le decía, joder, es que ahora con este tipo de imágenes y estos vídeos, Zelensky diciendo que Ucrania se rinde, ¿no? Al mes de empezar la guerra Y eso fue un problema geopolítico, porque tuvo que salir Zelensky a decir, que este vídeo es falso, que yo no soy yo, que esto me lo han generado con inteligencia artificial, salgo yo diciéndolo, pero no soy yo. Entonces hablaba con este filósofo y él me decía, claro, yo es que aquí la única solución que le veo es la trazabilidad. O sea, que de verdad se asegure que esas imágenes tengan una etiqueta que diga imagen generada por inteligencia artificial. Claro, ya esto luego, chicos, a nivel legal y a nivel legislación claro, es complicadísimo, ¿no? A nivel, mira, me entra una dudilla a nivel estricto, pero por ejemplo el reglamento sí que en los sistemas que no son de alto riesgo, pero que sí que pueden tener confusión, cuidado con quién estás hablando, el reglamento va a obligar a que indiques que eso es un bot, que eso es un chat. Entonces, por ejemplo, no sé si habréis visto ya que a nivel de modelos no solo modelos textuales, sino modelos de voz, la voz está avanzando de forma espectacular. Tú ya oyes algunas voces y tienen entonación, se ríe, se enfada, o sea, engañan completamente. Entonces, de aquí a 2 o 3 años tú podrás hablar por teléfono con alguien y resulta que ese alguien es un algo. Entonces, la legislación va a obligar a que avises. Por ejemplo, si llamas a un call center, te van a tener que avisar, estás hablando con un robot. Entonces es importante porque va a ser obligatorio. Pero no creo que entren, por ejemplo, esos temas como, por ejemplo, una imagen generada. Yo creo que es más lo que es cuando hay una conversación. Claro, perdona, es lo que iba a decirte justamente, es que hace poco lo estaba leyendo, las aplicaciones de riesgo limitado, eso como los bots asistenciales son las que van a incluir requisitos de transparencia, pero exclusivamente de transparencia. Eso habría que, el debate no sería, que sería político, pero también con connotaciones éticas, sería ver si las imágenes o los sistemas de inteligencia artificial generativos aplicados a ciertas prácticas que tienen que ver con la generación de información deberían caer en la categoría de riesgo alto, ¿no? Pero que pasa es que tú no sabes para qué se aplica exactamente cada sistema.
Yo quería preguntarte, Lucía, porque estás en la universidad y sé que estos temas han sido muy controvertidos en los departamentos, con tanto gente abogando por su implementación como por aquellos que, como discutíamos antes del panel, consideraban que no podríamos evaluar más por escrito y tendríamos que volver a los exámenes orales. ¿Qué crees que se debería hacer con el tema, por ejemplo, de la docencia, la evaluación y, en general, la implementación en la educación, sobre todo superior, porque podemos presuponer que esto es un poco como la calculadora, ¿no? Que no se la puedes dar a los niños hasta que saben un conocimiento básico de álgebra? Pues esto es lo mismo, ¿no? Asumiendo que hablamos de educación terciaria, ¿qué crees que se debería hacer con la regulación de ChatGPT? Me parece una pregunta dificilísima y yo creo que, bueno, o sea, te voy a decir algo, pero reconozco que es una respuesta provisional porque tampoco tengo una opinión súper clara o concreta sobre el tema. Yo creo que las universidades todavía estamos digiriendo esto y no tenemos una política establecida, ¿no? Es verdad que ha generado mucho debate y hubo un se ha creído, hay universidades en Estados Unidos que han prohibido el uso de ChatGPT, que no sé cómo se prohíbe eso, porque en el momento que tú puedes meter desde tu casa, desde tu ordenador, pues yo no sé bien cómo se hace. Creo que las universidades en general, desde luego, apostarán por implementar, como hablábamos antes, detectores, ¿no? Ya no plagio, sino generación de contenido, de que de alguna forma sean capaces de rastrear eso, pero yo creo que esos detectores de plagio, por decirlo de alguna forma, van a ser fáciles de saltarse, ¿no? Porque si a ti da un texto, pero tú cambias algunas cuestiones de la forma, de recursos, etcétera, o sea, y al cambiar algunas palabras, pues no sé cuánto va a ser la capacidad de esos detectores. Más allá de eso, yo he escuchado posiciones de todo tipo. He escuchado gente que dice que desde luego que aboga porque en su clase directamente va a prohibir el uso que ya se hablaba, ¿no? De ordenadores, teléfonos móviles, etcétera, porque no tenemos que irnos a ChatGPT. Tú, Berna, que también das clase, yo no sé cómo será en Sciences Po, pero en la Autónoma muchas veces nos encontramos con un problema grandísimo, que es que estamos dando clase y todos los alumnos están con el ordenador y no levantan la vista del ordenador, o sea que no tenemos que irnos a tecnologías de este tipo. Entonces tenemos desde personas que dicen que van a sacar la tecnología completamente de sus aulas hasta aquellos, y yo me inclinaría más quizás por esa posición de asumir que no vamos a poder hacer nada por sacar eso. Los estudiantes lo van a utilizar, ¿no? Quizás repensar los métodos de evaluación y asumir que igual que en su momento desapareció las enciclopedias físicas y apareció la Wikipedia, pues asumir que los estudiantes van a hacer uso de esos recursos y pensar, pues desde el que quiera hacer, no sé, exámenes orales o exámenes escritos en clase y que sea la única técnica de evaluación, o buscar algo distinto a la hora de evaluar los ensayos, ¿no? Asumirlo como un acompañamiento, pero es un debate muy distinto y entiendo que no sé si las universidades asumirán posiciones unánimes en las que todos los profesores tengan que seguir un criterio. Cada uno tendrá un poco de libertad en su clase, en su aula, tomarse y hacer lo que considere, la verdad. Pero es un debate muy complicado. Y yo creo que además hay otra cuestión aquí en términos de la política que se siga en la educación con ChatGPT o sin ChatGPT, que es el tema de cuál es la, digamos, competición que luego va a haber en el mercado laboral cuando los estudiantes salgan, ¿no? Un poco quién va a estar formado, quién no va a estar formado. Y menciono esto porque yo creo que este tema de la competición leal o desleal encaja bien con el dilema geopolítico que tenemos en la idea de esta laboratoria, ¿no? Entonces yo quería conectar esto con lo que mencionaba antes Ezequiel, que yo creo que has dado justo en el clavo con la idea esta de que, vale, hacemos una moratoria a nivel europeo, pero ¿qué sucede si luego China, Rusia, en fin, los rivales geopolíticos de Europa siguen investigando y digamos, nos toman la delantera, ¿no? Y se acercan a incluso Estados Unidos? Entonces yo quería preguntarte, Ezequiel, si estáis tratando esto en la Secretaría de Estado, las cuestiones geopolíticas y cuáles son las prioridades, a quién se considera un aliado, a quién no se considera un aliado, porque evidentemente la relación transatlántica siempre es delicada porque bueno, pues está la tensión entre la estrategia, digamos, autonomía estratégica europea, que ahora está también en boga, versus la idea de ser un socio fiable para Estados Unidos, y evidentemente, pues, digamos, los rivales un poco más duros fuera de Occidente. Nosotros no nos metemos en ese nivel de política, obviamente no. O sea, nosotros lo que hacemos es impulsar que el tejido español evolucione. De hecho, los fondos europeos que han llegado ahora han sido una oportunidad fantástica. Lo que siempre hemos dicho, criticado, en España no se invierte en ciencia, en España no se invierte en investigación. Nosotros somos ese brazo
financiero que cogemos, inyectamos dinero, en este caso con la gran cantidad de dinero que ha llegado de Europa, para intentar cambiar ese modelo productivo de España, de ladrillo, de turismo, intentar evolucionarlo. Entonces nosotros no nos metemos en geopolítica, sino que está cerca el resultado, pero nosotros lo que nos metemos es intentar ayudar a cambiar el modelo de España. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que hemos intentado es inyectar dinero a muchas empresas para que cambien el modelo. Y aquí podemos hablar de dos niveles, porque uno es y lo has dicho tú antes, ¿quién crea, quién usa? ¿Quién crea la inteligencia artificial? ¿Quiénes son los creadores de la inteligencia artificial, de los grandes modelos de lenguaje? ¿Europa? O sea, es una pena, pero hay que reconocerlo. Europa está fuera de esa carrera de crear los grandes modelos de lenguaje. Eso lo tiene ahora mismo Estados Unidos y China se está posicionando bien. Lo tenemos muy lejos y como es en otro idioma, como que no nos enteramos lo que van haciendo. Pero Estados Unidos está mucho por delante que nosotros. Entonces, ahí entraría la palabra de soberanía. ¿Tenemos Europa, como la Unión Europea, tiene soberanía digital en el ámbito de la inteligencia artificial, en la creación? No, nos hemos dado cuenta con los chips, con toda la pandemia nos hemos dado cuenta, de repente hemos abierto los ojos y hemos dicho, uy, no hay chips en el mundo, ¿quiénes son los primeros que se quedan sin chips? Europa, que no podemos ni producir coches porque no hay chips. Y nos hemos dado cuenta que habíamos vendido el producir chips en otros sitios. Inteligencia artificial nos está ocurriendo lo mismo. ¿Dónde se está produciendo la inteligencia artificial? En Europa no. Y además que está ocurriendo otra cosa, históricamente en muchos ámbitos de investigación, la investigación nace en las universidades. Y los grandes investigadores están en las universidades. En la inteligencia artificial no. Está tan bien pagado el trabajo de investigar en inteligencia artificial que son las grandes empresas tecnológicas las que pagan una pasta enorme, unos sueldos enormes, y no se hace tanta, es debatible, pero no se hace tanta investigación en universidades, sino se lleva esa investigación a las empresas. Entonces, estamos vendidos en ese sentido, en el sentido de ser creadores de inteligencia artificial, pero estamos inyectando mucho dinero para poder posicionarnos. Pero la otra capa es la que nos tenemos que preocupar, que es la de usar. Vale, aunque hayamos perdido la batalla de crear, oye, vale, pues asumo que los chips o la inteligencia artificial se ha creado en otro sitio, pero oye, que nuestras empresas sean de verdad caballos ganadores en coger nuestras empresas y los trabajadores, que sepan usar el ChatGPT. Tenemos que sin miedo abrazarlo y decirle, empieza a usarlo en todos los procesos de la empresa, automatiza todo lo que puedas. Otra cosa es el debate que sale a posteriori de si hay pérdida de empleo o no hay pérdida de empleo con un uso masivo de inteligencia artificial a 5 o 10 años. Precisamente, sí, queda poco tiempo, pero quiero hacerte una follow-up a ese tema, que es a nivel de mecanismos compensatorios para, digamos, esos trabajos que puedan destruirse a través de la implementación masiva de la inteligencia artificial. ¿Habéis planteado, digamos, soluciones de la misma manera que, por ejemplo, cuando se habla de transición ecológica, se plantean mecanismos compensatorios para aquellos que pierdan sus trabajos en industrias contaminantes? ¿Hay alguna propuesta en la mesa que nos puedas contar? Igual no podemos hablar de esto aún, pero... Pues ahora mismo nosotros tenemos estudios que estamos empezando a hacer. Vale. O sea, y yo creo que eso es una cosa que lo tiene que hacer el Estado, que lo tienen que hacer las empresas, que toda persona lo tiene que hacer. Toda persona se tiene que mirar al espejo y decir, mi trabajo es automatizable, a lo mejor hoy no. Pero de aquí, o sea, no nos olvidemos que los grandes modelos de lenguaje se empezaron en 2017. En 5 años ha sido una revolución y cada vez van más rápido. Entonces, imaginémonos en 5 años. Pues, mi trabajo es automatizable. Si es muy automatizable, oye, pues tú mismo tienes que empezar a tener miedo y empezar a pensar cómo transformarte. Las empresas lo mismo, las empresas tienen que mirar todos sus procesos productivos y mirar cuál es automatizable, por haber muchos que se automatizar. Nosotros desde el Estado tenemos que hacer esos análisis de las empresas, de los ámbitos y decir, oye, ¿cómo va a evolucionar el transporte? ¿Cómo va a evolucionar la educación? ¿Cómo va a evolucionar? Y cada uno de los sectores analizarlo y ver el impacto. Luego otra cosa es a nivel cuáles son las políticas públicas de qué se va a hacer para intentar a lo mejor hacer un fortalecimiento. Sí, esto es interesantísimo porque además siempre se habla de esta, digamos, U invertida a la automatización, ¿no? Donde los trabajos más expuestos son los que están, digamos, en la clase media, en la distribución de la renta, con lo cual el principal riesgo, ¿no?, económico de la automatización es polarizar incluso más nuestras sociedades, ¿no? En digamos, unos pocos que tienen muchísimo y, digamos, digamos, gente con menos recursos cada vez más amplia, ¿no? Si se automatiza todo ese trabajo en, digamos, la zona media de la distribución de la renta. A mí me gustaría decir una cosa, que si puedo. ¿Verdad? Sí, claro. Justamente cuando estábamos hablando de lo de las relaciones geopolíticas, es verdad que las relaciones geopolíticas en materia de inteligencia artificial se gestionan principalmente a través de la Unión Europea, pero yo creo, y no sé qué pensáis vosotros, y sobre todo Ezequiel, que desde la SEDIA, ¿no?, la oportunidad que tenemos, porque esto sí que yo creo que es una ventaja y un poco que nosotros podemos aportar,
todo este proyecto del PERTE de la nueva economía de la lengua y el uso de tecnologías de inteligencia artificial en español, que compartimos nuestro idioma con toda América Latina, ¿no? Y yo creo, hablando de ética, ¿no?, la responsabilidad, y sé que no quiero que suene muy paternalista, pero que tenemos porque, con todo ese continente, ¿no?, con el que estamos hermanados, ¿no? Porque cuando hablamos justamente de inteligencia artificial, nosotros tenemos un nivel de infraestructura material, de personas capacitadas para asumir todo este proceso de transformación que ellos no tienen, o la mayor parte de los países de América Latina no tienen, y están décadas retrasados, ¿no? Salvo Chile, quizás Uruguay, que es verdad que tiene una administración electrónica muy desarrollada. Y en ese sentido, apostar al nivel que estamos apostando por la inteligencia artificial sin ayudarles a ellos supone un agrandamiento de las brechas, es dejarlos a ellos más atrás y quedarnos nosotros más avanzados. Entonces yo creo que nosotros ahí tenemos una responsabilidad y es quizás el único sello diferencial, quizás haya más, ¿no? Pero yo creo que el primero que me viene a la cabeza, que nosotros como país hispanohablante podemos tener y podemos marcar una diferencia con América Latina. No sé qué piensas. Rotundamente, porque está claro que la inteligencia artificial habla inglés. Ese es su idioma. Es verdad que hay un transfer learning súper fuerte y toda la transferencia entre el resto de idiomas se nota, o sea, idiomas indoeuropeos hay una transferencia enorme, pero el inglés es el lenguaje oficial de las inteligencias artificiales. ¿Cuál es nuestro papel? Intentar ayudar que la inteligencia artificial hable el mejor español posible. Hay un montón de iniciativas, de hecho, dentro de lo que es el PERTE hay un montón de iniciativas. Muchas de ellas, claro, aquí luego hay debates de si tiene que España generar un GPT español, marca España, darse gratuitamente, si ese GPT va a ser tan bueno como el que lo haga una empresa como PNI con presupuestos de 10.000 millones de euros, pues son debates, pero lo que sí que tenemos clarísimo, por ejemplo, es que lo que tenemos que poner a disposición de forma lo más abierta posible son corpus. Al final tú cuando tienes un modelo de inteligencia artificial lo que hace es que machaca un montón de corpus de información y los coge, los titula, lo mastica, lo entiende y entonces se genera el modelo de inteligencia artificial. Entonces, parte del trabajo que tenemos que hacer desde el Estado es producir más corpus, anotados, preparados, o un corpus de resumen, un corpus de anotación, corpus masivos, corpus que estemos asegurados que no tienen sesgos, o sea, que hagamos el trabajo de generar sesgos. Y en ese proceso corpus también se está poniendo en la foto de la estrategia el añadir corpus de Latinoamérica. Eso lo tengo bastante claro, que es un trabajo que es un pasito más, o sea, que no nos cuesta mucho más el invitarles para poder producir y meter dentro de esos grandes corpus, meter también los de Latinoamérica. Bueno, yo en mi rol de moderador le prometí a los compañeros del Gran Continente que a las 8 en punto cerraría, pero no me quiero ir sin preguntaros en un minuto y no más, haciendo referencia a esos horizontes que discutíamos, de qué imaginarios nos queremos dar cuando hablamos de inteligencia artificial. ¿Qué os gustaría ver en 10 años? ¿Dónde queréis y no queréis que estaremos? ¿Qué creéis que tiene que ser la prioridad a la hora de regular la inteligencia artificial? En un minuto, sé que es una pregunta muy amplia, pero al menos una idea de qué esperáis que veamos en 10 años. ¿Empiezo yo? Sí, y hacemos... Pues muy rápidamente, me gustaría ver en 10 años que hemos hecho un uso razonable de la inteligencia artificial en el que no se ha apostado por intentar usar la inteligencia artificial en todos los sectores, que se ha racionalizado, que se ha pensado, que se han priorizado sectores estratégicos en los que sí es verdaderamente necesario y que se ha aunado, que se ha hermanado la justicia medioambiental con el uso de tecnologías de inteligencia artificial y podemos hablar de inteligencia artificial y justicia global al mismo tiempo, que el progreso de Occidente no sea a costa de América Latina, de Asia y África principalmente. ¿Ezequiel? Difícil pregunta, porque he visto cómo evoluciona la inteligencia artificial de rápido en los últimos 5 años, es enorme. De aquí a 10 años no sé lo que vamos a tener encima de la mesa, si los periodistas seguirán trabajando o ya todas las noticias los genera un robot. No sé dónde estaremos a nivel tecnológico, creo que ni nos lo imaginamos, pero yo la parte optimista, la parte de ética, o sea, yo creo que podemos decir que España a nivel europeo está en la cresta de la ola a nivel ético, o sea, estamos muy metidos a nivel de la Comisión Europea de dirigir hacia dónde va a nivel de ética. Yo creo que por lo menos España va a estar dirigiendo bastante a la mano de la Comisión lo que se haga, que se haga relativamente bien. Pues yo creo que... ¿Cuántos años has dicho? 10 años. 10 años. Todos vamos a tener en el móvil una cosa que se va a llamar wallet digital europeo, que no vamos a necesitar DNI porque todo lo vamos a hacer a través del móvil, y que bueno, que el periodismo yo creo y espero que salga reforzado, ¿no? Y que la inteligencia artificial sirva para unirnos y no para separarnos, y utilicemos por ejemplo la biometría para
conseguir identificarnos y que no haya problemas de identificación en el mundo digital y no pues para que nos vigilen los estados totalitarios, ¿no? Bueno, yo antes de cerrar quiero muy rápidamente recordaros que el miércoles que viene hay otro miércoles de Gran Continent y hablarán a tenor de Silicon Valley Bank y estos últimos desarrollos de si estamos entrando en una crisis financiera, así que ya sabéis es aquí. Pero bueno, Eva, Ezequiel, Lucía, mil gracias por este panel, ha sido fascinante escucharos. Creo que hablo por todos cuando digo que nos volvemos a casa sabiendo mucho más de lo que sabíamos al llegar, así que acompañadme por favor en un fuerte aplauso para nuestros ponentes. Gracias.